Entonces creo que está grabando. Ustedes pueden ver que está grabando. Sí, está grabando. Ya, entonces ahora sí, para que subamos esto. Ya, entonces vamos a hacer el problema número 2. Están viendo. Ah, no, no estoy compartiendo pantalla. Entonces voy a compartir pantalla. Están viendo la auxiliar, ¿cierto? Sí, Ya, bueno, entonces el problema número 2 consiste básicamente, ya no voy a leer el enunciado, sino que voy a ver solamente el dibujo. Es una masita que está unida a dos resortes. El resorte de la izquierda, este de aquí, y está unida a una masita fija. Esta cosa C de acá solo representa el amortiguamiento, que hay roce, y que es un amortiguador básicamente. Y a la derecha hay otro resorte de la misma constante elástica acá, que está pegado a una pared móvil. Ya este problema es parecido a uno que una vez apareció Ah, pero ustedes no tuvieron sistemas newtonianos. Ya, pero estos se veían como en sistemas newtonianos. Ya, pero filo. Entonces, este problema tiene una pared móvil al otro extremo del resorte de la derecha. Entonces, recapitulando, la masita amasada, o sea, amarrada a dos resortes. El de la izquierda está pegado a una pared fija, el de la derecha está amarrado a una pared móvil. ¿Ya? Entonces, la pared móvil se mueve con una ecuación en concreto que está aquí, que es x0 coseno de omega t. Entonces nos piden, lo primero es obtener una ecuación similar a la mostrada en la parte A, o sea, una ecuación que sea matemáticamente idéntica. Entonces, la solución de tiempos largos, vamos a hablar qué es la solución de tiempos largos, y un valor omega para que la amplitud de tiempos largos sea máxima. ¿Ya? Entonces, la C se las voy a dejar como tarea, pero les voy a decir cómo hacerla. ¿Ya? O sea, el resultado va a quedar como tarea, ¿ya? La resolución va a quedar encaminada. Entonces, vamos a partir por la parte A. Entonces, obtener una ecuación similar, yo creo que esto es lo más difícil, digamos, de este tipo de problemas. Entonces ya aquí tengo, no sé si están viendo el OneNote. Sí, 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 ya bacán. Entonces, tengo un poco avanzado el esquema. Entonces lo que vamos a hacer es determinar una coordenada X que va a ser el desplazamiento desde el equilibrio. Entonces esto aquí es el equilibrio. Lo de arriba, podría anotarlo acá. Quizás después lo anote en la pauta, quizás con otra letra y lo arreglo un poco. Equilibrio, equilibrio. Y acá abajo, desplazado. Ya, entonces tenemos dos esquemas, uno cuando ya se desplazó todo un poquito y otro en equilibrio. Entonces vamos a definir la coordenada X como el desplazamiento desde el equilibrio y XP es el desplazamiento simplemente de la pared móvil. Ya, entonces lo que vamos a hacer naturalmente es definir un sistema de coordenadas, en este caso el problema unidimensional, así que nos falta una coordenada nomás, no hace falta, que va a ser esta coordenada de aquí, que va a ser X tongo, ¿ya? Esa, y va a ser la misma de abajo, que va a ser X tongo. Entonces, vamos a escribir las fuerzas. Entonces, ustedes también creo que ya vieron la fuerza de los resortes. Entonces, vamos a ver que este resorte lo vamos a nombrar como resorte 1 y el resorte número 2. Entonces, eso nos va a dar una fuerza elástica 1, fuerza elástica 1 y una fuerza elástica 2. Ya, entonces la pregunta ahora va a ser ¿cómo lucen esas fuerzas? Entonces, la primera vamos a anotar la más sencilla, creo yo, la fuerza elástica 1, como vector. Entonces, ¿cómo denotamos esta fuerza? ¿Alguien tiene alguna idea? Entonces, si nadie se pronuncia, lo que vamos a hacer es simplemente ver que hay una fuerza que actúa hacia acá, ¿cierto? A ver, si lo puedo anotar. Hacia acá, que va a ser la fuerza elástica 1. ¿Ya? Entonces, esa fuerza siempre va a actuar hacia la izquierda cuando nos movamos a la derecha y viceversa, va a actuar hacia la derecha cuando nos movamos a la izquierda. Entonces, eso se representa así, como menos K X en X tongo. ¿Ya? Entonces, aquí noten que cuando nos movamos a la derecha, es decir, X sea positivo, la fuerza va a ser negativa en X. ¿Ya? Y cuando nos desplacemos hacia la izquierda, es decir, X sea negativo, vamos a tener una fuerza positiva. ¿Ya? Porque este signo con el signo menos del X se van a cancelar y va a quedar una fuerza positiva, es decir, cuando esto se mueva hacia allá, la fuerza va a ir hacia acá. O sea, la fuerza es contraria al desplazamiento.
¿Ya? Entonces, si tienen alguna duda, coméntenla. Entonces, ahora vamos por la otra fuerza elástica 2. Entonces, la fuerza elástica 2 tiene más o menos el mismo efecto. Entonces, vamos a partir primero por suponer que la pared móvil está en cero, o sea, no se mueve. Vamos a suponer primero que es fija. Si fuera fija, ¿qué es lo que pasa? Entonces, nosotros cuando nos movamos hacia la derecha, ¿cierto? Cuando el desplazamiento sea positiva, la fuerza elástica de este resorte de acá, del resorte 2, va a ir también hacia la izquierda. Por lo tanto, va a tener la misma pinta que la de arriba. Eso solamente si es que XP vale cero. ¿Ya? Entonces vamos a tener algo así, menos X en X tongo. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿Se entiende? Ya, si no hay ninguna duda, entonces ahora vamos a introducir en esta misma fuerza el desplazamiento XP. Entonces notemos que cuando nosotros vamos a congelar este movimiento del resorte 2, el de acá, y supongamos que nos desplazamos a la derecha, o sea, estamos en esta posición que anotamos ahí, cuando la pared móvil se mueve hacia la derecha, va a descomprimir el resorte, por lo tanto va a tener un efecto contrario, es decir, si X es positivo, la fuerza va a ser negativa, pero si XP es positivo, la fuerza también va a ser positiva. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Le ponemos un signo menos acá, XP, y ahora sí la tenemos la fuerza completa. Ya eso fue como construirlo más o menos con las manos, y creo que con eso ya es suficiente. Entonces, si tienen alguna duda, la preguntan. Ahora vamos a escribir la fuerza de roce. O sea, la fuerza viscosa puede ser la fuerza de roce. Entonces, esta en general tiene una definición y es menos C por X punto, que va a ser la velocidad en X tongo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, la suma de fuerzas. La suma de fuerzas. La suma de fuerzas va a ser sumar todas las cosas que obtuvimos arriba. Entonces, va a ser menos KX, ¿cierto? Todo está en X tongo, así que lo voy a factorizar por X tongo. Y después vamos a tener menos kx más kxp. ¿Ya? Si tienen alguna duda, en cualquier momento me pueden parar. Menos cx punto. Y esto, por la segunda ley de Newton, va a ser igual a la masa por la aceleración en x2 puntos. Ya aquí me faltó factorizar por, bueno, agregar el vector, pero va a ser consistente con la notación vectorial. Entonces esto sería mx2 puntos x tongo. Ya, ¿eso está claro? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya yo? Ujú. No me quedó muy claro la fuerza elástica 2. Ya, eso no te convence mucho. O sea, no cachaste. No, no Entonces, caché. ya, entonces lo que vamos a hacer, recapitulando, es que nosotros vamos a suponer que el desplazamiento de la pared móvil que está de acá es cero. Suponte que está acá la pared. ¿Ya? Entonces, ese es el primer acercamiento que vamos a tener a la fuerza 2. Entonces, si nosotros supongamos que que la pared móvil está fija, entonces si nosotros nos movemos hacia la derecha, piensa solo en el resorte 2. El resorte 2, cuando la partícula se mueve hacia la derecha, ¿hacia dónde va a tender a hacer fuerza? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, va a tener la misma pinta, a priori, si la pared fuera fija, estamos de acuerdo con que F2, F elástica 2, sería menos KX en X tongo, ¿cierto? Sí, sí. Ya, entonces, si eso es cierto, entonces nosotros ahora nos vamos a fijar qué efecto tiene este de acá. Entonces nosotros vemos que si la pared está fija, uy, qué horrible. Ya, si la pared está fija, lo que hace el desplazamiento positivo es comprimir el resorte. Pero, por el contrario, el desplazamiento de la pared hace que cuando es positivo, es decir, cuando se mueve hacia la derecha, lo descomprime. No sé si eso es más o menos claro. O sea, si antes estaba aquí, por ejemplo, estaba más comprimido que antes. ¿Cachai? Y se movió a XP, se descomprimió. Por lo tanto, el efecto que tiene es opuesto al de X. Por eso va con signo menos aquí. No sé si eso te deja un poquito más claro el panorama. Ah, ya entendí un poco. O sea, como la compresión que puede hacer X, el Ujú. XP hace lo contrario. Claro, exacto. Eso es exactamente lo que quería decir. Ah, Entonces, ya. Sí.
si tengo esto, esta sería la configuración con X0. Entonces, si yo me muevo ahora a la configuración de abajo, el resorte va a tener menos fuerza, o sea, lo contrario a lo que haría un movimiento positivo en X. Es eso. Ah, ya, ya. Entonces, por eso tiene esa pinta la fuerza. Entonces, después simplemente sumar abajo todas las fuerzas y ya aquí podemos cancelar los vectores, ¿cierto? Y vamos a pasar a nuestra ecuación escalar. Entonces vamos a tener mx dos puntos y voy a pasar todo a un lado. Entonces, todas estas cosas son negativas, fíjense, salvo esto. Eh, y este término positivo va a ser el único que voy a dejar al otro lado. Entonces, vamos a poner todo lo que tenga signo menos al otro lado. O sea, lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación. Entonces, me va a quedar mx dos puntos más 2, ¿cierto? Porque tengo 2k, tengo este término y este. 2kx más cx punto. Y a la derecha me va a quedar solamente este término, que es k por xp. ¿Ya? Entonces, esta ecuación la vamos a llevar de la forma más parecida posible a la ecuación que tenemos en la parte anterior. Entonces, vamos a dividir por la masa. Entonces, esto me va a quedar más 2k partido por m. Aquí me faltó... Ah, ya. Esto en general se anota al revés, pero bueno, voy a intercambiar estos términos. Entonces me va a quedar más c partido por m x punto. Ahí, creo que va a quedar mejor. C partido por m x punto más 2k partido por m x igual a k partido por m x p. Pero nosotros sabemos cuánto vale x sub p. Está acá. Y vale x0 coseno de omega t. Es un forzamiento. Entonces esto va a ser k x0, lo voy a poner ahí. Y acá voy a poner coseno de omega t. Ya, entonces, fíjense que no sé si están viendo el auxiliar, el enunciado. Creo que sí. Si es que no lo están viendo, me dicen. Entonces tenemos exactamente una ecuación del tipo como la ecuación C. Ya, entonces, y aquí nosotros lo que vamos a hacer, como ya conocemos la solución de esta, es ver qué valor tienen estos parámetros de acá. Omega sub 0 y gamma y F0. ¿Ya? Entonces, porque tenemos la misma estructura. Entonces, vamos a ver que eh, el 2 gamma, ¿cierto? Porque la ecuación anterior era, la voy a anotar aquí por un momento, o quizás la deje. La podría anotar como en otro color, como la ecuación arquetípica. Entonces, más 2 gamma x punto más omega 0 cuadrado x igual a f0 partido por m coseno de omega t. ¿Ya? Entonces, ahora la cuestión va a ser qué representa gamma, omega y f0. ¿Ya? Porque nosotros conocemos la solución a esta ecuación. Entonces, si ya conocemos la solución para esta, no es necesario que hagamos todo el cálculo para esta, sino que veamos cómo se relacionan simplemente. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que gamma va a ser c partido en 2m y que omega 0 cuadrado va a ser 2k partido en m. ¿Ya? ¿Qué más? F0, por ejemplo, va a ser k por x0. Hasta ahí no sé si se entiende o están muy perdidos. Entonces vamos a cerrar esto por mientras. Si tienen alguna duda, este es el momento. Disculpa, Ujú. ¿de dónde había salido el F0 coseno de omega t? Ya, eso sale de la ecuación que tenemos aquí. Esta de aquí es la ecuación para la resonancia. No sé si la estás viendo. La parte Sí. C. Ya, entonces, Ujú. esta va a ser como la ecuación modelo de cualquier oscilación que sea forzada y con roce, con viscosidad. Entonces, nosotros vamos a llevar esta ecuación que es la nuestra, esta es la de nosotros, y esta es la que aparece en el enunciado. Entonces, nosotros queremos ver cómo se relacionan los parámetros. Entonces, decimos que gamma es C partido en 2m y omega cuadrado es 2k partido en m.
Ah, ya. Al final es como una ecuación de la forma tanto. Exacto. Entonces nosotros conocemos la solución, mira, vamos a ir un poquito más atrás. Y nosotros sabemos la amplitud, por ejemplo, y está en función de F0, de omega 0 y de gamma. Entonces, si nosotros conocemos F0, omega 0 y gamma, ya tenemos la solución. Y la masa, obviamente. Entonces, esa va a ser lo interesante. Entonces, vamos Otra. a... Ya, de nada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, nos piden... ya, obtuvimos la ecuación. O sea, la ecuación sería esta de acá, eh, con los parámetros que encerré en rojo. Que esos son básicamente lo que caracteriza nuestra ecuación, así que es como lo relevante. Después nos dice obtenga la solución de tiempos largos. Ya, y aquí esto puede generar una pequeña como confusión, pero mientras yo la escribo, alguien podría como decir, o si tiene alguna idea de cuál es la solución de tiempos largos. Como cuando t tiende a infinito, supongo. Una cosa así. Como que Claro, es lo que pero pasa. Claro, pero tenemos dos soluciones que nosotros las pillamos, de hecho, en el problema anterior, porque una sería este ansat, la parte real, ¿cierto? De esta cosa de acá, y la parte real de esta cosa de aquí. Entonces, ¿cuál de las dos, la de arriba o la de abajo, sería la solución de tiempos largos? Esa es la pregunta. ¿Esta de acá o esta de aquí? No sé si alguien tiene alguna idea de eso. Entonces, nosotros creo que no calculamos la particular, pero calculamos la homogénea, que está en la primera página. Aquí. Entonces, esta es la solución homogénea, que vendría siendo la ecuación de la parte B. O sea, la solución que nos damos en B, la parte real de eso, sería esto que está encerrado en el círculo. Entonces, esa sería la solución homogénea. Y la solución particular sería, bueno, no la escribimos, pero es la parte real de esto de acá. Entonces, igual la podríamos escribir. Todavía nos queda tiempo, nos quedan 10 minutos. Y con eso yo creo que alcanzamos. Entonces, ya por mientras ustedes piensan cuál va a ser la solución de tiempos largos, yo voy a escribir la solución. Si alguien tiene alguna idea o alguna duda, puede hacerla en este momento. Yo por mientras voy a escribir la solución de tiempos largos, ¿Qué es exactamente eso de tiempos largos? que cuando t tiende a infinito. O sea, ¿cuál es la solución que domina? Entonces, aquí, esta era la solución la solución homogénea, perdón, la particular. Entonces, esta si nosotros la llevamos a x, es sacarle la parte real, entonces va a ser a por coseno de omega t. Ya donde este a está representado por este a de aquí, y es omega, me falta la fase, menos delta. Ahí sí. Y el delta estaría representado por lo que obtuvimos antes, la ecuación para la tangente. Esto de acá. Esto de aquí. Entonces ahí está el delta caracterizado. Y aquí está la amplitud. ¿Ya? La amplitud. Que se corresponde con esta. Y la frecuencia sería la frecuencia de forzamiento. Entonces esta va a ser la solución particular. Y esta sería también la solución particular. Entonces nosotros sabemos que la solución general, sería la ecuación homogénea, o sea, la solución homogénea más la particular. Y esto sería, bueno, voy a escribir aquí la particular porque la tengo justo arriba. Entonces, a coseno de omega t menos delta. Y la homogénea la tenemos en la página 1, que está de aquí. Entonces la voy a copiar y la voy a llevar para allá. Entonces, por mientras, no sé si a alguien se le ocurre cuál sería la solución de tiempos largos. Esa es la pregunta. Y aquí le voy a poner un A0 para identificarla del otro A, que no son los mismos. Este es de condiciones iniciales y el otro lo calculamos en función de omega y de gamma. Ya, entonces aquí vamos a tener todo acá. A ver si lo puedo explicar un poquito. Ya, entonces tenemos eso más lo de arriba, de acá. Ya, entonces, esta es la solución general. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos es de tiempos largos?
¿Alguna idea? ¿No? La particular, ya. ¿Y por qué la particular? Eso es la respuesta que dijo el compañero o compañera, no sé qué. Bueno, da lo mismo. Es correcta. Es la particular, es decir, esta de acá. Esta es la de tiempos largos. ¿Ya? Esta es la que se define como de tiempos largos. Pero ¿por qué es de tiempos largos? Entonces, esto también es importante que quede súper claro. Porque la otra se va a cero. Pero ¿cuándo se va a cero? Cuando t tiende a infinito. ¿Ya? Porque este tiene un decaimiento exponencial. Noten que ese decaimiento va a hacer que esta solución homogénea, al corto tiempo, ni siquiera un tiempo muy largo, bueno, depende de gamma, esta solución va a ser prácticamente nula. Por lo tanto, la que va a dominar el movimiento finalmente va a ser esta de acá. ¿Ya? Y esa amplitud, esta A de acá, está dada por lo que calculamos, que va a ser esto de aquí. Esto de acá. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la solución de tiempos largos. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir la solución de tiempos largos. ¿Ya? Aquí lo único que había que hacer era darse cuenta cuál es la solución de tiempos largos y simplemente escribirla. Entonces, vamos a escribirla en general acá. No, esto no. Entonces, vamos a volver un poquito. Ahí vamos a calcular esta cosa de acá. La vamos a llevar a la última página. Entonces, esta es la amplitud. Ya, se me quedó la mitad abajo. Entonces, la solución, lo que nos piden entonces es esto de acá. Eso por un coseno, ¿cierto? De omega t menos delta. Ya, pues entonces, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar las cosas que tiene esta, porque esta es para una fórmula general. Ahora queremos reemplazarlo con los datos de nuestro problema, que son estos de aquí. Entonces, vamos a reemplazar F0 por K y 0. Vamos a reemplazar gamma, ¿cierto? Por gamma cuadrado. Nos va a quedar aquí entonces un C cuadrado partido en M cuadrado. Y vamos a reemplazar omega 0 cuadrado, que nos va a quedar aquí un 4K cuadrado partido en M cuadrado. ¿Ya? Entonces, no sé si, bueno, esta sería la solución a nuestro problema. Se dan cuenta que si uno conoce bien la solución, conoce bien ambas soluciones, sabe cómo se obtienen, ya dominamos súper bien el problema. Y simplemente lo que tenemos que hacer finalmente es encontrar la ecuación y después reemplazar los parámetros. Entonces esa es la gracia un poco de comprender bien el problema. Después cada problema de resonancia con amortiguamiento va a ser eso, llevar la ecuación a la forma arquetípica o la más típica, que va a ser esta de acá, y después reemplazar los parámetros en tanto aquí como en la solución, y con eso obtendríamos nuestra solución. Entonces, esa sería nuestra solución, y lo último que nos piden, que esa se las dejamos como tarea, es calcular el valor de omega para que la amplitud de tiempos largos sea máxima. ¿Ya? Entonces no sé si alguien tiene alguna duda, o sea, como alguna pregunta con eso, o a alguien se le ocurre cómo hacerlo, cómo obtener la amplitud máxima. O sea, nosotros queremos maximizar básicamente, eh, queremos maximizar esto de acá. Eso era cuando W era igual a W0, que sea omega 0, perdón. Ya, eso era solo cuando no existía amortiguamiento. Ahí. O sea, eso es correcto, pero no para este caso. Para otros casos es correcto. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. O sea, perdón, alguna idea de cómo hacerlo. Ya, hay algo en el chat, lo voy a leer al tiro antes de, o sea, después de copiar esto. Cuando omega t menos delta es igual a 0. Omega t menos... No, no es precisamente eso. Porque nosotros queremos... Ya, eso igual es una buena pregunta. Entonces, nosotros no queremos la posición máxima. Porque eso va a estar dado por esta fórmula, ¿cierto? Queremos la amplitud máxima, o sea, queremos maximizar solo esto de acá, ¿ya? Sin importar lo que haga el coseno. ¿Ya? O sea, queremos maximizar solamente la amplitud. Entonces, la pregunta es, ¿cómo maximizamos la amplitud? ¿Alguna idea? Quedan 5 minutos, entonces
La idea es dar las indicaciones para hacerlo, pero si a alguien se le ocurre, fantástico. ¿Alguna idea de cómo maximizar la amplitud? Que No lo es, de- no es algo muy rebuscado, por si acaso. Que lo debajo Dale. de la raíz sea no sé cómo explicarlo en verdad, pero como que no le quite tanto al numerador. Claro, Como o que sea, bueno, claro, eso se podría decir como que lo que está dentro de la raíz de abajo sea lo más chico posible. ¿Ya? ¿Eso le hace sentido? ¿Le hace Sí, Ya, entonces esa va a ser la condición para, para encontrar el omega que hace que la amplitud sea máxima. ¿Ya? Entonces alguien en el chat creo haber visto que puso que omega 0 sea igual a omega. Eso no es cierto para este caso, es solamente cierto para el caso donde no existe amortiguamiento, ¿ya? Porque en ese caso el gamma es 0, entonces solo me queda este paréntesis de acá, uy, solo me queda omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, y claro, si yo hago que ambos sean iguales, entonces me va a quedar el denominador partido por 0, y eso hace que la amplitud se vaya a infinito. Entonces, eso claro, es cierto, pero solamente para cuando no hay amortiguamiento. Si hay amortiguamiento, lo que yo quiero es minimizar la función de acá. Entonces, la tarea para ustedes va a ser encontrar, entonces yo me voy a definir un f de omega, que va a ser lo de adentro de la raíz, va a ser omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, todo eso al cuadrado, más 4 gamma cuadrado, omega cuadrado, y yo quiero pillar los omega máximo o mínimo, o los omega asteriscos en definitiva, que hacen que f de omega evaluado en ese punto y derivado sea 0, ya, o sea, los puntos críticos. Yo creo que omega asterisco sea un punto crítico de la función, o sea, que sea idealmente un mínimo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, eso va a quedar como tarea para ustedes. Quedan 2 minutos, así que con esto damos por finalizada la clase auxiliar. Y cualquier duda que tengan sobre la tarea, que ya quedan algunas horas solo para entregarla, me pueden consultar por el foro por acá. ¿Ya? Entonces voy a dejar de grabar en este preciso instante. Igual si tienen alguna duda de la tarea, me pueden preguntar ahora. Yo no tengo nada que hacer ahora, así que me podría quedar unos minutos. Si alguien tiene alguna duda. Si no, me voy a tiro.